el orden Strongylida, donde se ubica el Ancylostoma duodenale y el Necator americanus. Estos se conocen con el nombre de uncinarias, ¿verdad? Uncinarias es un nombre genérico, de tal manera que cuando se les pregunta en el examen no lo vayan a subrayar, ¿verdad? Uncinarias no se subraya porque es un nombre genérico que se le da cuando hay varios agentes que son del mismo grupo. Entonces, entre las uncinarias tenemos el Ancylostoma duodenale y el Necator americanus. Hay otras uncinarias, ¿verdad?, que no las vamos a mencionar porque son uncinarias de perros y gatos. Pero igual el hombre se puede infectar con esas uncinarias, ¿verdad?, pero no va a dar la misma sintomatología. Y vamos a ver el Strongyloides stercoralis, pero no es uncinaria, ¿verdad? Esto no es uncinaria, solo estos dos. Uy, qué largo, qué grande. Bueno, las uncinarias causan la enfermedad llamada uncinariasis. Tiene varios nombres: anquilostomiasis, tienen piezas bucales cortantes, porque las uncinarias, como el Ancylostoma duodenale y el Necator americanus, en su cavidad bucal o en la cápsula bucal tienen unos dientes y otros tienen placas. Entonces, por eso se les dice que tienen piezas bucales cortantes. Y muchos de ellos, una uncinaria que yo les voy a mencionar, produce anemia, porque puede succionar sangre casi 1 litro por día. En el antiguo Egipto, Aviceno los observó en el intestino, pero fue Hipócrates quien hizo la descripción de las uncinarias. Duvine descubrió la uncinaria del viejo mundo, que es el ancilostoma, porque la del nuevo mundo es el Necator, ¿verdad?, que la descubrió Stiles. Grassi, en el año de 1888, observó los huevos de las uncinarias, ¿verdad?, y puso que este era el estadio diagnóstico de las uncinarias. El estadio diagnóstico de las uncinarias es el huevo, pero de Strongyloides no, porque del Strongyloides lo que sale son las larvas. Y Loos, pues, describió la infección. Entonces, la uncinaria del viejo mundo es la ancylostoma y la del nuevo mundo es el Necator. Entonces, esta uncinaria, que es la del nuevo mundo, fue traída a Estados Unidos a través del tráfico de los esclavos. Bueno, no les quería dejar las letras, pero yo las iba a quitar, pero ya no hubo tiempo porque... Sí, a mí me gusta mejor explicar, pero ni modo, ahí se quedaron. O las iba a poner que se fueran para atrás después, pero ni modo. Bueno, entonces, pero ya está ahí y lo vamos a ver. Entonces, en el orden Strongylida les decía que está el Ancylostoma y el Necator. ¿Cuáles son las características más importantes de estos géneros, de las uncinarias? Que estos gusanos se le llaman nematodos bursados. ¿Por qué se le llaman nematodos bursados? Porque tienen una bursa o bolsa copulatriz, pero específicamente el macho. El macho tiene esta bursa o bolsa copulatriz, por eso se le llaman nematodos bursados. O sea que si les pregunto por qué se llaman nematodos bursados, es porque tienen esta bursa o bolsa copulatriz. Les decía que la cápsula bucal de estos tienen piezas cortantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de este es el ancylostoma, ¿verdad?, y tiene una cápsula bucal bien desarrollada, y el esófago es claviforme. Si ustedes se recuerdan, les mencioné los tipos de esófagos que habían, ¿va? ¿Por qué les dije que era un esófago claviforme? O sea que tenía una parte anterior un poco delgada y se iba ensanchando hacia abajo. Entonces, por eso ven ustedes que ese tipo de esófago es claviforme. Entonces, otra característica, que en la bolsa copulatriz hay una serie de radios, y en los radios se va a encontrar que tienen espículas. Es importante el diagnóstico de esto, porque uno tiene que ver la forma de la bolsa, si es alargada, o de la bursa, si es alargada, si es en forma de campana, o cómo son esas espículas, si son divergentes o convergentes, ¿ves? Pero eso es para el diagnóstico, ¿ves? Entonces, les decía que en esa bolsa copulatriz están estas espículas
que las utilizan para penetrar la vagina de la hembra mientras están copulando. Estas uncinarias tienen una etapa de vida libre en el suelo. Por ejemplo, sale el huevo en las heces. ¿Qué tipo de larva va a haber en el huevo? Si sale el huevo en las heces. Pues estos no. ¿Por qué estos? No eran por ganas de molestar. Resulta que si ustedes se fijan en otros nemátodos, hemos visto que sale la larva L1, la larva L2, ¿verdad? Pero en estos, el huevo no sale con la larva, sino que sale con un estadio que se recibe el nombre de blastómeros, que es esto que están aquí. El huevo es un huevo así en forma elipsoidal y es bastante transparente o hialino, ¿va? Y tiene estas estructuras que ustedes miran allá que se llaman blastómeros. Depende del número de blastómeros que traiga, así uno puede decir que ya se va a formar la larva. Por ejemplo, si solo trae como 2 blastómeros, no es posible que la larva salga, ¿verdad? Hasta que ya tiene una gran cantidad de blastómeros, podemos decir que es el huevo. De ese huevo ya va a salir la larva. O sea que cuando sale el huevo en las heces, sale en esta forma, ¿verdad? Entonces este huevo tiene que caer al suelo y en el suelo desarrollarse la larva. Entonces sí que larva ahí sería la primera ahí. Vamos al joven que me dijo de la larva. ¿Qué larva va a salir primero ahí? ¿Qué número de larva va a salir en el huevo primero? La L1, ¿verdad? Y después sale la larva L2, la larva L3, que es la infectante. En estos nemátodos que vamos a ver ahora, el huevo no es la forma infectante. No es la forma infectante, ¿va? Porque el huevo tiene que madurar en el suelo, formar las larvas. Pero ustedes me van a decir, bueno, pero ha dicho que cuando ya se forma la larva infectante, que es la L2, en el caso de las ascaris, ese huevo ya es infectante. Resulta que en estos nemátodos sale la larva L3, pero en el suelo. Sale en el suelo y esta larva tiene sustancias líticas y a través de por esas sustancias líticas penetra la piel. O sea que la forma de infección es a través de la penetración de la larva L3. ¿Va? Fíjense bien, son características bien diferentes de los otros nemátodos que hemos visto, ¿va? Que sí, el huevo es infectante, ¿verdad? Con la larva L2 en el caso de las ascaris y la L1 en el caso de Trichuris. Pero aquí la forma infectante es la larva L3. El estadio diagnóstico es el huevo, que es diferente, ¿va? Porque es lo que nosotros vemos en las heces, ¿verdad? Por eso es el estadio diagnóstico. Bueno, el sistema excretor tiene una forma como de letra H, pero casi no se mira así macroscópicamente, no se le puede ver. Estos nemátodos realizan el ciclo de los. Por ejemplo, la larva penetra a través de la piel y por vía sanguínea o linfática, la larva se va al corazón, pasa por los pulmones, o sea, por los bronquios, los alvéolos, por los capilares, y a medida que va pasando por esos lugares va mudando la larva. Entonces esa larva después es deglutida, llega al intestino y ahí se convierte en larva L4 y después se forman los adultos. Entonces ese recorrido que la larva hace desde que penetra a través del intestino, se va al corazón, se va a los pulmones, llega a la faringe, es deglutida, eso es lo que se llama el ciclo de Lobos, ¿verdad? Todos los nemátodos que desarrollan el ciclo de Lobos producen el síndrome de Loeffler. ¿Por qué razón? Porque la larva, una vez que anda ahí por los alvéolos y los pulmones, cuando va a mudar, aumenta de tamaño y entonces pueden romper los capilares, ¿verdad? Entonces da neumonitis, bueno, eso lo van a ver después. Bueno, entonces aquí está eso, que realizan el ciclo de Loeffler y tienen estructuras accesorias. Bueno, algunas uncinarias, como esta es la generalidad de las uncinarias, ¿verdad? Algunas uncinarias, como les decía, tienen placas, como ¿verdad? Y otras tienen dientes. Ahí solo está la que tienen placas. Y les decía que los que están en el huevo se llaman blastómeros. Se miran así como lóbulos, ¿verdad? Que está dentro del huevo. Son acúmulos celulares y mientras más de estos acúmulos celulares o blastómeros encontremos, más avanzado está el grado de maduración de la larva, ¿verdad?
Por ejemplo, ustedes en el laboratorio, como vamos a hacer, van a ver exámenes de ese, ¿verdad? Van a ver ustedes que le van a poner huevos de uncinarias y algunos huevos le van a ver 2 blastómeros, a otros 4 y depende cómo está. ¿Hemos entendido aquí? Porque esta es la generalidad. Bueno, este es el ciclo general de las uncinarias, vale para el ancilostoma y también vale para el necátoro. Entonces están los huevos, están los adultos, perdón, en el intestino, el macho y la hembra copulan, ¿verdad? A través de la bolsa copulatriz que tiene el macho, ahí están las espículas. Entonces del huevo va a salir, de los adultos va a salir el huevo. Entonces ven ustedes que este huevo solo tiene 2 blastómeros, después tiene una gran cantidad de blastómeros. Entonces entre más blastómeros tenga, se desarrolla la larva. Entonces el huevo sale en las heces, ¿verdad? Pero ¿por qué se da esta parasitosis? Porque en algunos lugares, y eso es endémico en muchos lugares, es que las personas defecan en el suelo, ¿verdad? Entonces si defecan en el suelo, el huevo tiene que quedar allí y de ahí sale la larva. ¿Cómo se llama eso de que el huevo tiene que madurar en el suelo para que se desarrolle la larva? ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo dijo ya por aquí? Son geohelmíntodas. Todos los nemátodos en el cual los huevos salen en las heces y tienen que madurar en el suelo, esos son geohelmintos. O sea que tiene que haber un suelo con una tierra adecuada, una sombra, una humedad, para que el huevo pueda desarrollarse. Entonces quiere decir que estos también son geohelmintos, ¿verdad? Entonces el huevo, como les decía, las personas tiene que estar relacionado con la pobreza, ¿verdad? Porque en muchos lugares no hay letrinas, ¿verdad? No hay letrinas y las personas defecan en el suelo, ¿verdad? Entonces de ahí en el suelo se desarrolla, madura el huevo y sale la larva. Entonces la primera larva que sale, la larva L1, después sale la larva a las 48 horas, miren, de haber salido la larva L1, se desarrolla la larva L2. Entonces la larva L3 es una larva que ya no se alimenta. Si ustedes se recuerdan, les mencioné que la larva que se alimentaba era la larva, ¿cómo se llama la larva que se alimenta? ¿Qué tipo de larva es la L2? Como tenían parcial ni se acordaron de los nemátodos. Es una larva rhabditoide. La larva L2 ya es una larva rhabditoide. Entonces esta larva sí tiene cápsula bucal, por eso les he puesto aquí. O sea que esta larva ya presenta la cápsula y a través de esa cápsula bucal se puede alimentar. Pero cuando ya se desarrolla la larva L3, que es la filariforme, esa larva pierde la cápsula bucal y en su lugar aparece un estilete. ¿Por qué? Esta larva ya no se alimenta. Entonces a través de este estilete y con las sustancias líticas que la larva produce, se rompe la dermis, ¿verdad? Queda debajo de la dermis y los folículos pilosos, y sobre todo cuando la piel está descamada, por ahí penetra la larva. Entonces si ustedes se van a acostar allá al Majahual, en esa arenita que está por ahí, y se quedan ahí acostaditos, ¿verdad? Depende si han tomado, ¿verdad? Se quedan dormidos, se les puede penetrar una larva, ¿verdad? Sobre todo si se quedan toda la noche ahí acostados en la arena, ¿verdad? Entonces esta larva tiene un tigmotropismo y un termotropismo positivo. ¿Qué significa? Que cuando esta larva se desarrolla a partir de la L2 y está en el suelo, no crean ustedes que busca la parte más baja de la grama, por ejemplo si hay grama o planta, sino que ella busca la temperatura. Entonces se va depositando sobre la parte más alta de las hierbas. Entonces quedan así como en posición vertical. Entonces ya lista, ¿verdad? Para cuando alguien pasa por ahí o se acuesta, pues inmediatamente se mete. Entonces penetra a través de la piel y una vez que penetra a través de la piel, por vía sanguínea y por vía linfática, empieza la larva a emigrar. Entonces pasa por el corazón, llega a los pulmones,
Ahí en los pulmones pasa por los bronquios, los alveolos, los capilares, los rompe, ¿verdad? Porque va aumentando de tamaño. Y después de eso, ¿verdad? La larva llega a la faringe y es deglutida, o sea que se llega hasta aquí y vuelve a bajar la larva. Baja, y entonces cuando ya baja como larva L4, llega al intestino y se convierte en adulto, ¿verdad? Entonces la larva L4 está en el intestino, ¿verdad? Llega al intestino. La L3 es la que la vamos a buscar en los pulmones, ¿verdad? La que penetra, ¿cuál sería? ¿Qué larva es la que penetra? La L3, ¿verdad? Y es la que hace el recorrido. ¿Hemos entendido el ciclo? ¿Sí? ¿Sí? No, pues espero que en el examen me lo entiendan, porque yo les puedo poner ahí, ¿ves? La larva L1 hace el recorrido del ciclo de los. Sería bueno. ¿Verdad? Que ya les puse chinita la cosa. Es la larva L3, ¿verdad? La larva L1 es la primera que sale del huevo. Imagínense que le ponga yo que la primera larva es la que sale del huevo, es la L2, ¿es cierto? No, es la L1. Es lo que tienen que tener presente. De tal manera que cuando estudien los nemátodos, no estudien solo las letras, vean el ciclo, estudien en el ciclo, porque ahí del ciclo sale un montón de preguntas, ¿verdad? Y si no entienden, vayan a buscarme. Vaya, aquí están las larvas que yo les decía, las larvas rhabditoides. Estas son las larvas rhabditoides. Esta es de Uncinaria y esta es la larva rhabditoide del estrongiloides. Te lo pongo ya, que después voy a hablar del estrongiloides, pero quería hacer la comparación aquí. Las larvas rhabditoides tienen un esófago que se llama rhabditiforme. ¿Qué significa? ¿Qué significa que diga que yo tenga un esófago rhabditiforme? ¿Qué les dije de los esófagos? ¿Se acuerdan que les dije que los iba a ocupar después? Bueno, el esófago rhabditiforme es un esófago que tiene dos bulbos. Tiene un bulbo anterior, tiene un istmo bastante largo y tiene un bulbo posterior. O sea que hay dos bulbos. Algunos le llaman a los bulbos que está aquí posterior como un pseudobulbo. Entonces hay un bulbo anterior, hay un istmo y hay un bulbo posterior. Ese es el esófago rhabditiforme. Entonces esta larva le pueden poner larva rhabditoide o larva rhabditiforme, da lo mismo, porque tiene ese tipo de esófago. Si este es el de Uncinaria, pues también, ¿verdad? Es un esófago rhabditiforme que tiene dos bulbos, ¿va? Un bulbo anterior y un bulbo posterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las larvas rhabditoides de Uncinaria y la de estrongiloides? Que la cavidad bucal de las Uncinarias es bastante larga, si ustedes se fijan, pero del estrongiloides la cavidad bucal es corta, es más cortita la cavidad bucal. Otra característica que tiene la larva rhabditoide es que tiene un primordio genital. El primordio genital de la larva rhabditoide de las Uncinarias es pequeño, pero el primordio genital, que es esto que está aquí, en la larva rhabditoide de estrongiloides es un primordio genital bastante grande, ¿verdad? Por eso les he puesto ahí las cosas para que se recuerden dónde se ubica cada uno. Entonces miren ustedes, la cavidad bucal de la Uncinaria es bastante larga, ¿verdad? Pero de los estrongiloides es bastante cortita. Estas son las larvas filariformes. Las larvas filariformes tienen un esófago filiforme o delgadito, o filariforme. Es un esófago delgadito, no es como la larva rhabditoide que tiene bulbo. El esófago filariforme es largo. Miren, todo este es el esófago. Miren cómo es el esófago del estrongiloides, que es bastante largo, pero el de las Uncinarias el esófago es más corto. Entonces este esófago es corto y este esófago es largo. Desde aquí hasta aquí es el esófago estrongiloide, es bastante largo. Y otra característica que distingue las larvas filariformes de Uncinarias y de estrongiloides es la cola. La cola de la larva filariforme de Uncinarias termina en punta, pero el de
estrongiloides. Quiero ver si lo puedo ver más grande. No se puede ver más grande. Bueno, la larva filariforme es hendida o bifurcada, como que estuviera partida, ¿verdad? Entonces esa es cola hendida o bifurcada. Y la de las uncinarias termina en punta y es cola hendida o bifurcada. Y el esófago les decía que de las uncinarias es corto y el de estrongiloides, el esófago es largo. Porque en el examen les puedo preguntar, las siguientes características pertenecen a las larvas raditoides de estrongiloides, digamos. Y ahí les mezclo, si es cola hendida, si es cápsula bucal corta, si es larga. Así que la tienen que aprender aquí donde esté el dibujo. Por eso les he puesto nombres ahí donde están, ¿verdad? Para que sí se recuerden mejor. Vaya. Esto es lo que no quería poner yo, pero ni modo. Bueno, vamos a hablar primero del Ancylostoma duodenale y después vamos a hablar del Necator americano. Entonces, estos nemátodos son bastante corpulentos, bastante como gruesos, por decirle. Entonces, tiene una curvatura cervical que está dirigida como hacia el dorso. Y si ustedes se fijan, tiene una curvatura que lo más característico es que forma como una letra C. O sea que la cápsula, más que toda la parte anterior, ¿verdad?, forma como una letra C, porque en el caso del Necator es como una S, ¿verdad?, la curvatura de la parte anterior. O sea que tiene esa característica. Otra característica es que esta cápsula bucal tiene dientes más externos que son grandes, ¿verdad?, pero en la parte inferior se le mira que tiene unas placas, ¿verdad? Entonces hay una placa dorsal y una placa dental. Entonces en la parte más profunda de la placa dice que encontramos dientes, pero lo característico de esta uncinaria es que tiene dientes y también tiene placa. Esta es la hembra, que es más gruesa, y este sería entonces el macho. En la hembra el extremo posterior es recto y es romo, y en el macho no puse bueno, aquí tal vez fue donde esta es la cápsula bucal del macho. La cápsula bucal del macho tiene forma de campana, porque en el caso del Necator es más larga la campana de la bolsa copulatriz. Entonces esta bolsa copulatriz tiene forma de campana. Le dije cápsula, es bolsa copulatriz. Entonces el Ancylostoma tiene una bolsa copulatriz que tiene forma de campana. Bueno, a esto no le hagan caso el gubernáculo, porque es una modificación que tienen de la cutícula. Lo más importante que quiero que se aprendan tal vez serían unos tipos de espículas. Son espículas que son divergentes. ¿Qué significa? Que estas espículas están unidas donde nacen, ¿verdad? Pero cuando ya se salen, estas espículas están separadas. Por eso quiere decir, son espículas divergentes, ¿verdad? No están unidas, no que separadas. Entonces estas son las espículas, son espículas divergentes. Quiero ver qué otra cosa. Bueno, eso es lo más importante. Y otra característica. ¿Se acuerdan que yo les estaba mencionando que el estadio diagnóstico es el huevo? Cuando uno observa un huevo en las heces, como no sabe si es del Ancylostoma o es de Necator, solo pone huevo de uncinaria. Solo así se pone, huevo de uncinaria. Ni SP tampoco, ¿verdad? No se puede poner SP porque uncinaria no es un género, es un nombre genérico, ¿verdad? Huevo de uncinaria, sin subrayar también. Bueno, aquí está el género Necator, ¿verdad? También son gusanos así fusiformes, casi todos tienen un color como amarillento, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando ya se sacan y tienen días en el laboratorio, pues ya se les mira que ya se miran más oscuros. Ay, Dios santo, me voy para adelante.
Gracias, le dije. Al revés le hice esta cosa. Va. Ay, no. Va, entonces aquí lo más característico, este es la hembra y este es el macho. Entonces, en el caso de este, les decía yo que si ustedes se fijan en la parte de arriba de la uncinaria, este tiene forma como de letra S, miren. Pero en el caso del ancilostoma, les decía yo que tiene forma de letra C. Esta uncinaria se le llama el asesino, porque es la uncinaria que succiona bastante cantidad de sangre, y a las personas que se llegan a infectar con la larva de esta y les produce la uncinariasis, puede succionar hasta 1 litro por día, porque ellas tienen una sustancia anticoagulante que hace que puedan succionar así ininterrumpidamente, ¿va? Entonces el resto del cuerpo ustedes ven que es bastante recto, ¿va? Bueno, el género Necator produce la necatoriasis o uncinariasis, predomina en América, aunque existe en África, ¿va? Les decía que fue importada a través de los esclavos, ¿va? Y el Necator americano es la única especie que parasita al hombre. Los huevecillos son idénticos a Ancylostoma duodenale. Por eso les decía yo que cuando se observa el huevo se le pone huevo de uncinaria, sin subrayar ni nada. Bueno, son más delgados con respecto quizás al Ancylostoma. Y lo más característico que tienen esta es que tiene una cápsula bucal que tiene placas. Este tiene placas y en el caso del Ancylostoma tenía dientes. Este tiene placas cortantes. Por eso es que tiene esa capacidad de poder dañar la mucosa intestinal para succionar sangre. Esta es la bolsa copulatriz. Si ustedes se fijan, esta bolsa copulatriz es bastante larga. En cambio la del Ancylostoma era más cortita y tiene forma de campana, pero esta tiene una forma, es bastante larga, ¿verdad? Es lo más característico que se puede ver de ella. Entonces el Necator tiene placas y el Ancylostoma tiene dientes. Los huevos de ambas especies son iguales, ¿verdad? O sea que no se pueden distinguir y por eso se reportan huevos de uncinaria. Que esta les decía que tiene la curvatura cervical en forma de S, y el Ancylostoma la tenía en forma de C. Que la bolsa copulatriz es larga y en el Ancylostoma tenía forma de campana, ¿verdad? Es lo más característico que pueden observar ustedes ahí. Aquí están las características, aunque ya las mencioné, pero se las he dejado aquí también. Este es el Ancylostoma, es más grueso. Les decía que los Necator es un poco más delgado, ¿verdad? Que el extremo anterior terminaba en forma de letra C del Ancylostoma y el Necator terminaba en forma de letra S, ¿verdad? La cápsula bucal de Ancylostoma tenía dientes, pero el Necator tiene placas cortantes, ¿verdad? La vulva, bueno, tal vez no, pero me hablan de diagnóstico, pero la vulva está en el extremo posterior y esta casi la tiene en la mitad del cuerpo. Pero ya que se las puse ahí, se lo voy a preguntar, ¿verdad? Pero ahí les queda ese cuadro, que es más que todo como un resumen de lo que yo dije anteriormente, ¿va? Entonces ven ustedes, mira, aquí se mira bien, miren la bolsa copulatriz del Ancylostoma, que es más abierta porque tiene forma de campana, y esta es más larga. Aquí se le miran bien las placas, miren. Y esta tiene dientes, ¿eh? Aquí se le miran bien los dientes al Ancylostoma y allá se le miran bien las placas. Bueno, la patología que producen es una patología cutánea por la penetración de las larvas, y bien se mira el recorrido que hace la larva cuando se penetra a través de la piel. Eso ya es paratransmisible todo, ¿verdad? Solo apréndanse los síndromes. El síndrome cutáneo, el pulmonar, cuando la larva anda ahí migrando a través de los pulmones, ¿verdad? Que les decía yo, como aumentan de tamaño, cuando pasan por los capilares, pues lo rompen, va a dar hemorragias, neumonitis, ¿va? Pero eso ya es parte de...
de lo que van a ver en la transmisible todo, ¿verdad? O sea que solo se aprenden el síndrome cutáneo, las lesiones pulmonares, ¿verdad? Y el intestinal también, que lo vamos a ver aquí. Entonces produce una infección intestinal, ¿verdad? Entonces solo hay 3 síndromes: el cutáneo, el pulmonar y el intestinal. Solamente esos 3 síndromes se tienen que aprender, ¿verdad? No es necesario que se aprendan la sintomatología, porque no la vamos a preguntar, ¿verdad? Es de transmisible todo. Solo el síndrome cutáneo, el síndrome pulmonar y el síndrome intestinal. Solo 3. A las 10 me dijo. Ya te ven, vale. Bueno, en cuanto a la epidemiología, la prevención y control, ya les había dicho que esto, bueno, algunos son parásitos históricos porque unos son del viejo mundo y otras son del nuevo mundo, ¿va? Le gustan las zonas cálidas y húmedas. Lo más importante es mejorar las condiciones de las personas, ¿verdad? Para que no defequen en el suelo, ¿verdad? Que hayan letrinas y no vayan al suelo a defecar, porque si defecan en el suelo, pues de ahí va a salir la larva infectante, ¿va? Entonces el principal reservorio sería entonces el suelo, que sea arenoso, arcilloso y que tenga una humedad suficiente, ¿verdad? Porque les decía yo que estos huevos, ¿qué es lo que tiene que pasar en el huevo? Tiene que madurar la larva, salir la larva, y por eso son geohelminto, ¿verdad? Son geohelminto, ¿verdad? La distribución tiene que ver con la emigración, también con el tráfico de esclavos, como les decía yo en el Necator, ¿verdad? Ya les había mencionado que el ancilostoma es la uncinaria del viejo mundo y el Necator es la uncinaria del nuevo mundo, ¿verdad? Porque predomina aquí en América y la otra pues es el viejo mundo. Hay aproximadamente unas 700 millones de personas parasitadas, ¿verdad? Y es una parasitosis más que todo rural, ¿verdad? Porque es en el campo donde las personas pues no tienen las condiciones adecuadas para ir a defecar, ¿verdad? Entonces lo hacen así en el suelo, ¿verdad? Y más que todo quizás cuando se vayan allá al Majagual no se acuesten en la arena. Si no entra una uncinaria de estas, puede penetrar a una uncinaria de perros o de gatos, que es el ancilostoma caninum, o la otra uncinaria. ¿Y cómo es que se mantiene o se dispersa esta uncinariasis, verdad? Por la defecación en el suelo, por la defecación en el suelo o con las condiciones del suelo, suelos arenosos, arcillosos, ¿va? Y eso ayuda a la diseminación, y la defecación en el suelo pues es lo que ayuda también a la diseminación, ¿va? O usar heces como abono. Por allá en el acelguate, por ejemplo, que siembran los rábanos allá a la orilla del río, ¿verdad? Y los factores de riesgo es la desnutrición y no usar calzado, ¿va? Fíjense bien esto, no usar calzado, ¿verdad? Porque las larvas penetran a través de la piel, ¿va? En el caso del Necator es una infección que se da exclusivamente por la piel, pero en el ancilostoma es por la penetración de la larva a través de la piel o a través de vía oral. Si yo les digo que en el caso, lo dejo para el examen, bueno, vamos a ver la pregunta, tal vez me lo conteste. Si en el caso del ancilostoma, que puede penetrar la larva a través de la piel o se puede ingerir la larva, ¿qué larva creen ustedes que nos podemos ingerir para adquirir la uncinariasis? La L1, la L2, la L3. ¿Quién me dice una larva? Vamos a ver aquí.
¿Qué larva cree usted que podríamos ingerir? Para que para que nosotros adquiramos la uncinariasis. ¿Qué larva sería? La L3 porque es la infectante. La L2 no es la infectante. Aunque se vaya a ser ingerida, tenemos que haber ingerido la larva L3. Ahora bien, otra cosa. ¿Creen ustedes que la larva L3 va a desarrollar el ciclo de los? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Ah? No. Yo pregunto si la larva L3 va a desarrollar el ciclo de los. ¿Ah? ¿Ashley? ¿Ah? No, ya no lo va a desarrollar, porque la larva L3 andaba migrando por todos lados, ¿verdad? Entonces alguien la escupió, porque puede ser que por el esputo también salga, ¿verdad? Porque andan por ahí migrando. Entonces esa larva L3 ya no va a desarrollar el ciclo de los. Y la que se ingiere es la larva L3. Se las iba a dejar para el examen, fíjense. Va. Uy, estoy peor yo. Ay, ahora. ¿Qué hago, Andrea? La apagué. Yo con la tecnología, nada. Ah, sí. Ay, déjala. Ya voy a pasar la otra diapositiva. No, es la última, ¿eh? Dele, hasta ahí. Va. Bueno, hablando ya de la prevalencia de estas uncinarias en el país, ¿verdad? Hay 5 zonas quizás geoepidemiológicas que hay aquí en el país, sobre todo corresponden a las zonas con mayores altitudes, sobre todo las zonas volcánicas, porque se hizo una encuesta de Geoelmintos allá por el año 2012, que es la última encuesta que ha desarrollado la OPS, ¿verdad? Y entonces se detectó que en la zona volcánica es la zona donde están, en este cinturón, donde hay más geoelmintos, ¿verdad? Sobre todo en las uncinarias, ¿verdad? También en esta encuesta también se tomaron en cuenta los tricocéfalos, ¿verdad? Que también son zonas geoepidemiológicas que también corresponden a la cadena volcánica. Bueno, eso es lo más importante, y sobre todo por la temperatura que hay ahí. Bueno, vamos a hablar ahora del Strongyloides stercoralis. No le vayan a poner como le ponían antes. ¿Cómo le decían, doctor? Lee William, stercolaris le ponía. Bueno, entonces es stercoralis, ¿verdad? Entonces la enfermedad que produce el Strongyloides stercoralis se llama estrongiloidiasis, y el hábitat pues es el duodeno, ¿verdad? O el yeyuno. Entonces esto no es una uncinaria, ¿verdad? La estrongiloides no es una uncinaria. Entonces esto que tienen en la parte de arriba es la hembra parásita, y lo que tienen abajo es la hembra de vida libre y el macho de vida libre. ¿Qué significa aquí? ¿Qué es lo que no hay en el duodeno ni en el yeyuno? No hay machos, solo hembras parásitas. Y estas hembras son partenogénicas, así como nacen los guineos, ¿verdad? O nacen las abejas, que sin intervención del macho pueden producir los huevos, ¿verdad? Entonces en esto no necesitan el macho. De hecho que no deberían de existir ahí, ¿verdad? No hay machos ahí. Entonces esta es la hembra de parásita, esta es la hembra de vida libre, y aquí está el macho. En estos no hay bolsa copulatriz, porque no es una uncinaria. Lo único que distingue aquí que es el macho, que es más pequeño que la hembra, pero son machos de vida libre, ¿verdad? Entonces estos machos de vida libre son más pequeños que la hembra, si ustedes se fijan, y el macho tiene el extremo posterior incurvado, como es un nemátodo, ¿verdad? Y acuérdense ustedes que los machos se distinguen porque tienen el extremo posterior incurvado.
y ahí se le miran las espículas. Pero ahí están las espículas. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué hago yo? Puyo el botón que no es. Este es el ciclo de vida del estrongiloide. Ya vamos a hablar más de la morfología. En el estrongiloide se dan 3 ciclos. Un ciclo que se llama un ciclo directo, que es este que está aquí en el centro. Hay otro ciclo que se llama indirecto y hay otro ciclo que se llama de autoinfección. Son 3 ciclos diferentes: autoinfección, directo e indirecto. En los 3 ciclos que se dan, todos los ciclos tienen que llegar a formar la larva filariforme. En todos. ¿Qué es lo que sucede en el ciclo directo? Bueno, en el caso del estrongiloide no salen huevos en las heces. Lo que sale en el caso del estrongiloide es la larva. Es una larva. ¿Es una larva de qué tipo creen ustedes que sería? Porque esta larva tiene que madurar en el suelo. Entonces, ¿de qué tipo sería la larva que sale? Vamos a ver, ¿quién me dice? No. ¿Qué tipo de larva sería? ¿Filariforme o rhabditoide la que sale en el suelo? Es una larva rhabditoide, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes van a ver en las heces son las larvas rhabditoides. Si las heces son viejas, se pueden ver larvas filariformes. Pero en las heces recién emitidas se van a ver larvas rhabditoides. Y ese es el estadio diagnóstico. En el caso de las uncinarias, ¿cuál es el estadio diagnóstico? En el ancilostoma y el duodenale, ¿cuál es el estadio diagnóstico? Estoy diciendo. ¿Cuál es el estadio diagnóstico de la uncinaria? O lo que sale en las heces. ¿Qué salía en las heces de la uncinaria? El huevo. ¿Y el infectante en las uncinarias? La larva L3, que es la que penetra a través de la piel. Lo mismo en estrongiloides. La larva que penetra a través de la piel es la larva filariforme, ¿verdad? Pero el estadio diagnóstico en estrongiloides es la larva rhabditoide. Fíjense bien, en estrongiloides el estadio diagnóstico es la larva rhabditoide y la larva infectante es la larva filariforme. En las uncinarias el estadio diagnóstico es el huevo y el estadio infectante es la larva filariforme. ¿Estamos? Se enchibolan tanto ahí de tantas cosas. Entonces vamos aquí. Les decía yo que en el caso del estrongiloides, lo que se expulsa en las heces de una persona que tiene estrongiloidiasis sería la larva rhabditoide, porque es la que sale en las heces. Entonces esta larva rhabditoide pues está en el intestino y es excretada en las heces. En el suelo, la larva rhabditoide se convierte en larva filariforme, ¿verdad? Por eso es directo, porque la larva rhabditoide se convierte en filariforme, por eso es directo el ciclo. Pero ¿qué pasa en el ciclo indirecto? Siempre se expulsa la larva rhabditoide, pero en el suelo estas se convierten o se desarrollan en adultos. Los adultos copulan, forman los huevos, del huevo sale la larva rhabditoide y después es la larva filariforme. Estamos, por eso es indirecto, porque no es que directamente de la larva rhabditoide se va a convertir en filariforme, sino que cuando es indirecto, siempre el estadio diagnóstico que sale en las heces es la larva rhabditoide. Entonces en el suelo, cuando cae esta larva en el suelo, esta se desarrolla en adultos de vida libre, ¿verdad? Estos adultos de vida libre copulan, se forma el huevo y en el huevo se desarrolla la larva, primero rhabditoide, ¿verdad? Porque la primer larva que sale del huevo es la larva rhabditoide. Entonces esta larva rhabditoide se convierte en larva filariforme. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Va. Ya les voy a preguntar. Va.
¿Y cuál es el otro ciclo? Que se llama ciclo de autoinfección. En el ciclo de autoinfección, la larva, ¿cuál es la larva que les decía que se forma primero? Pero como esta estamos adentro, ¿qué sería? ¿Qué pasaría adentro? Ya la larva rhabditoide viene y se convirtió en filariforme. Adentro. Entonces, lo que va a salir en las heces sería la larva rhabditoide, ¿va? Pero no sale la larva rhabditoide, no, que se queda ahí cerca de la región perianal, y ahí cerca de la región perianal se convierte en larva filariforme. Entonces, esa larva filariforme que ha quedado en la región perianal penetra a través de la región perianal, busca la circulación, ¿verdad? Como ya va como filariforme, ¿va? Busca la circulación, se va para el corazón, los pulmones, es deglutida y después se convierte, se baja y llega al intestino. Entonces, esta es un ciclo de autoinfección, o sea que la misma persona se está infectando, ¿verdad? Entonces quiere decir que en el ciclo de autoinfección siempre sale la larva rhabditoide, ¿verdad? Y después se convierte en larva filariforme, penetra a través desde la mucosa perianal, ¿verdad? Y desarrolla el ciclo normal, ¿verdad? Se va allá a vagar a través de la circulación, llega a través del corazón, llega a través de los pulmones, es deglutida, baja otra vez y se convierte en adultos, ¿verdad? En adultos, pero solo el adulto hembra, porque aquí no hay machos, ¿verdad? Y continúa otra vez el ciclo. Entonces, ¿cómo se llama el ciclo en el cual la larva rhabditoide se convierte en adultos de vida libre en el suelo? ¿Cómo se llama el ciclo en el cual la larva rhabditoide se convierte en adultos de vida libre en el suelo? Indirecto, ¿va? O sea que la larva rhabditoide cayó al suelo, y ahí cuando cayó al suelo se formaron los adultos. Los adultos copulan, se forma el huevo, del huevo sale primero la larva rhabditoide y después la larva filariforme. Ese es indirecto, ¿verdad? Porque no es que directamente de la larva rhabditoide sale la filariforme, no, primero se forman los adultos, pero cuando es el ciclo directo, no. Sale la larva rhabditoide y después se convierte en filariforme después. Ese es directo. Y el de autoinfección es cuando la larva penetra a través de la región perianal, ¿verdad? La larva rhabditoide, porque es la que sale en las heces, ¿verdad? Entonces se penetra la larva rhabditoide, después se convierte en filariforme y va a vagar ahí por el corazón y por los pulmones. Acuérdense de la palabra que le digo, que se va a vagar ahí por el corazón, los pulmones, sí. Y es deglutida y vuelve a bajar. Eso se llama ciclo de los, ¿verdad? Entonces quiere decir que las uncinarias, los estrongiloides, ¿y cuál otros realizan el ciclo de los? ¿Cuál de los otros nemátodos que les he mencionado realizan el ciclo de los? Yo ya mencioné uno en la clase anterior. Ancylostoma duodenale, Necator americanos, estrongiloides, y me falta uno. Ascaris lumbricoides. Son 4 nemátodos que desarrollan el ciclo de los, ¿verdad? Solo esos 4. ¿Están? Va. ¿Alguna duda de aquí? ¿No? No, para el examen. Y en las manifestaciones clínicas, como la que penetra es la larva, son los mismos síndromes que se producen en el caso de la uncinariasis. La migración de las larvas que hace a través de la piel, ¿verdad? Que son el síndrome cutáneo, el síndrome pulmonar y el síndrome intestinal, ¿verdad? Los 3 síndromes igual que las uncinarias. La misma sintomatología, pero esa la dejan para la transmisible tos. ¿Quién se la deja? Entonces las manifestaciones cutáneas, mire cómo se ve bien cabalito, donde va migrando la larva a través de la piel. Y depende si la persona es alérgica, esa dermatitis que produce es pruriginosa. La persona se rasca, da una dermatitis bastante fuerte. Entonces las manifestaciones pulmonares que se da por la migración de ¿qué larva? ¿Qué larva produce la migración pulmonar? Jóvenes. ¿Ah?
La filariforme es la que da la migración pulmonar, ¿verdad? La L2 es la que penetra a través del intestino, pero una vez penetra y se da por la circulación, ya se va convirtiendo en larva L3. Bueno, y dan también manifestaciones intestinales, ¿verdad? Y en los pacientes con VIH se da una estrongiloidiosis diseminada que puede llegar a ser fatal. Yo estuve con el hijo del doctor Cedillos haciendo un estudio y que no supe, fíjense, que me traía las muestras de ese, ¿verdad? Y todas las muestras de ese eran de VIH. Yo no me di cuenta al tiempo. Y todas tenían estrongiloides, todas sabían, tenían larvas rhabditoides. Bueno, y la misma epidemiología en el caso de las uncinarias. La infección se da por la penetración de las larvas L3, porque son las infectantes. Y lo que tiene que ver con la epidemiología, pues es que las personas defequen en el suelo, ¿verdad? Entonces una medida de prevención sería evitar el fecalismo al aire libre, ¿verdad? Pero eso es bien difícil, sobre todo en las zonas rurales donde no hay letrina, ¿verdad? Y el contacto con los pies descalzos, pues ahí tienen que usar calzado. Educación en salud, ¿verdad? Prácticas de concientización y conocimiento de los factores que intervienen en la presencia de esta enfermedad, ¿verdad? Una buena educación en salud, ¿verdad? La temperatura ambiente adecuada y las lluvias favorecen la proliferación. Suelo húmedo, inundado, arcilloso, es un factor bien importante. Y las migraciones humanas. O sea que en esta parasitosis tiene que ver mucho las condiciones del suelo, ¿verdad? Y que las personas defequen en el suelo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso también de la ascaris, ¿verdad? Tiene que ver que las personas pues defecan en el suelo, ¿verdad? Tricuris, todos los nemátodos que necesitan del suelo con óptimas condiciones para que se desarrolle, pues se va a proliferar toda esta parasitosis. Pero es bien difícil por las condiciones de pobreza, ¿verdad? No le podemos decir a las personas que no vayan al aire libre, ¿verdad? Y es el único modo que lo pueden hacer, ahí detrásito de la casa. Y aquí está la larva rhabditoide de estrongiloides, se la quise poner porque esta es la que van a ver en el laboratorio. Se le va a dar una muestra de ese para ver la larva. Esta es la larva rhabditoide que les decía que tiene un esófago rhabditiforme. O sea que es un esófago que tiene dos bulbos y tiene un istmo, ¿verdad? Y aquí está el primordio genital, ¿verdad? O sea que esa la tienen que buscar en el lado ventral, no en el lado dorsal. El primordio genital se llama así porque es el que va a formar posteriormente los órganos, ¿verdad? Entonces ese primordio genital se ve en el lado ventral de la larva. Es como una cosa bastante grande. Y aquí está la larva filariforme, que les decía que tiene una cola hendida o bifurcada. Y les decía yo que esta larva filariforme solo la podemos ver cuando las heces son viejas, ¿verdad? En heces recientes o recién que la persona ha defecado no se ven larvas filariformes, ¿verdad? ¿No? ¿Qué larva de qué tipo? Rhabditoide, ¿verdad? Porque es la que sale en las heces. Acuérdense que en el estrongiloides no sale el huevo, sino que sale la larva rhabditoide. En las uncinarias, el estadio diagnóstico, ¿cuál es? El huevo. ¿Y el estadio infectante? La filariforme. Lo mismo que en el estrongiloide, ¿verdad? El estadio infectante es la larva filariforme, ¿verdad? Bueno, ahí nos vemos en el examen. No, ya les expliqué bastante, no creo yo que no se les va a quedar. Y aquí tienen, estos son de muestras clínicas. Mira, aquí está la larva rhabditoide, aquí está también este rhabditoide, ¿verdad? Y estos son cortes de larvas rhabditoides, no de filariformes, son porque son de pulmón. Bueno, gracias.